Hey, muy buenos días. Realmente es un honor para nosotros, para todo el equipo de Tiempo de Biblia. Es un honor poder compartir con ustedes este hermoso tiempo. Y sinceramente, recuerden que para nosotros es importante este tiempo porque va más allá del mero conocimiento, ¿sí? Más allá de razonar los puntos principales que vamos a abordar hoy día, recuerda esto, no se trata de encontrar una razón para hacer, sino reforzar tu relación con Dios. Hay porciones de las Escrituras que son maravillosas, fabulosas, que son clarísimas, y hay otras porciones que son medias raras, que uno tiene que profundizar más, pero recuerda, como se trata de revelación y no de razón, tú tienes que afinar tu relación con Dios para tener más revelación. Porque la razón no alcanza. O sea, la razón te asiste hasta un punto. Pero cuando tienes una relación sólida con Dios, entonces es el Espíritu quien te da revelación. Hoy día, Crónicas, como ya sabes, es un solo libro que está dividido en dos para hacerlo mucho más digerible para la lectura y poder tener las historias mejor. Y estamos abordando lo que llamamos Segunda de Crónicas. Y hoy día, sábado 17 de agosto, tenemos la oportunidad de revisar 4 capítulos, así como lo oyes, 4 capítulos. Estos 4 capítulos nos van a llevar hacia un punto muy interesante, muy interesante. Y recuerda que todo el libro lo que nos enseña es cómo es eso de cumbre y caída de un reino. ¿Te acuerdas? Se divide el reino, Salomón encarga a su hijo, empieza el problema entre Roboán y Jeroboán, divide el reino del norte y del sur, y toda la historia de Crónicas, tanto como primera y segunda, habla de Judá, no de Israel, de Judá, ¿no? El reino del sur. Pero habla sobre todo, recuerda esto, lo importante de tu relación con Dios a través de la adoración, de saber cómo adorar a Dios, acercarte a Dios. Y por eso que no es sorprendente que sea algo muy interesante todo esto de ver cómo en medio de todo el auge que tuvo este gran reino se hunde, se va hundiendo con historias recurrentes. Ahora, hoy día, la sesión con estos 4 capítulos vamos a abordar cambios que renuevan, cambios que renuevan. Entonces, el capítulo 29 habla de correr hacia Dios, el capítulo 30 cambios que renuevan para celebrar a Dios, cambios que renuevan para adorar en orden y cambios que renuevan para prepararte para la batalla. Recuerda, acá hay un aspecto importante. Tú tienes que cambiar porque si no el cambio te va a llevar. Estamos, tiene que estar cambiando. Ahora me dice, pero ¿qué tengo que cambiar? Vamos a ver. ¿Por qué? Porque si tú no cambias, el cambio va ocurriendo en tu vida. Pero cuando el cambio ocurre de manera natural, recuerda esto, de manera natural, te lleva siempre hacia lo que la carne busca. En cambio, cuando el cambio ocurre de manera sobrenatural es cuando tú y yo decidimos conscientemente hacer estas cosas, correr hacia Dios, celebrar a Dios, adorar en orden y prepararnos para la batalla. Son 4 puntos que te recomiendo que lo tengas anotadísimo, porque va a ocurrir de manera recurrente, o sea, va a haber tiempos en que te vas a alejar de Dios por diferentes razones, diferentes maneras, vas a querer hacer tu voluntad. Entonces, hay maneras de cómo volver hacia Dios, hacer cambios que renueven tu relación con Dios, porque si no, el cambio natural te va a llevar a alejarte de esa relación con Dios. Tienes que prepararte constantemente para esa batalla. Muy bien, entonces ya sabemos, hoy día capítulos 29, 30, 31 y 32 y arrancamos con el capítulo 29, correr hacia Dios. Si algún sitio tenemos que correr cuando las cosas se ponen horribles es hacia Dios. Cuando estés en tu peor condición, corre hacia Dios. Cuando tú digas he caído, he tropezado, corre hacia Dios. ¿Por qué? Porque cuando estás en tu peor momento de caída, de tropiezo, normalmente creemos que no estamos en condiciones para estar cerca de Dios y es todo lo contrario. Tienes que correr hacia Dios. Necesitas correr hacia Dios. Él te va a levantar. Él te va a restaurar.
¿Ok? Entonces, este capítulo 29 es bastante particular, porque si tú lees este capítulo 29, yo tengo acá en esta, recuerda que mi versión es la TLA, y voy a leerte solamente una porción, ¿sí? Y dice así, capítulo 29, versículo 1. Ezequías tenía 25 años de edad cuando comenzó a gobernar sobre Judá. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 29 años. Su madre se llamaba Abí, era hija de Zacarías. Ezequías obedeció a Dios tal como lo había hecho el rey David. En el mes de Abib, del primer año de su reinado, Ezequías ordenó que las puertas del templo se abrieran y fueran reparadas. Después, reunió a los sacerdotes y a sus ayudantes en el patio que estaban en el templo y les dijo, escúcheme con atención, escuchen esta parte que es fabulosa. Es urgente que ustedes se preparen para honrar a Dios, al Dios de sus antepasados, y que preparen también su templo. Saquen de allí todo lo que a Dios no le agrada. Es urgente que te prepares para honrar a Dios. Es urgente. Es urgente que prepares también el templo. Saca de allí todo lo que a Dios no le agrada. Mira, acá hay un punto, ¿no? Es urgente que cada mañana volvamos a Dios. Es urgente que cada mañana nuestro primer pensamiento, nuestra primera palabra, nuestra primera práctica de vida sea volver a Dios. Ahora, antes que digas, no, 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 yo tengo presente a Dios, no, quiero que entiendas algo. Nuestra propia naturaleza siempre está inclinado a alejarse de Dios. Tú me dices, no, yo no. No, es que antes que afirmes lo contrario, ponte a pensar las veces que haces tu voluntad, aunque sabes que la voluntad de Dios es en una dirección, tú dices, pero bueno, en esto no voy a exagerar, en esto no tanto, ¿no? Además, mi voz es así. Además, todos me conocen, ese es mi carácter. Además, ¿no? Y de pronto ya tienes todas tus excusas y sin percatarte te estás alejando de Dios cuando haces tu voluntad. ¿Estamos? Entonces, volver a Dios implica algo muy interesante. Recordar que es urgente cada mañana volver a Dios. Correr hacia Dios es volver a los principios que Él te enseña, volver a tu relación básica con Él, volver, estar atento a eso. Y si tú lees todo el pasaje del versículo al 1 al 11, te das cuenta cómo este rey renueva con los sacerdotes ese acercamiento a Dios, una intención muy clara de buscar a Dios, una intención de elevar su nivel de atención y decir, no, volvamos a Dios. Quitemos todo lo que nos impide estar cerca de Él. ¿Por qué? Dice dos cosas, ¿no? Es curioso porque no solamente dice volvamos a Dios, sino si tú te percatas, hay una palabra bien interesante. Dice eh, volvamos, o sea, es la parte que a mí me llamó la atención, quiero serte sincero. Dice, Ezequías obedeció a Dios tal como lo había hecho el rey David. En el mes de Abib, del primer año de su reinado, Ezequías ordenó que se abran las puertas del templo. Es lo primero que tienes que hacer, es volver a Dios en una relación donde tú dices, voy a revisar cómo está mi templo personal, voy a revisar cómo estoy yo, voy a revisar cómo va mi vida, voy a revisar, y me encanta porque dice algo bien curioso, dice, preparen también su templo, saquen de allí todo lo que a Dios no le agrada. Abran las puertas del templo. Prepárenlo y saquen todo lo que a Dios no le agrada, saquen de allí. Ahora mira, está de más que te insista en recordar algo que tú ya conoces si es que tienes tiempo en el Señor, que tú y yo somos templos del Espíritu Santo. ¿Estamos? Y cuando dice revisa si hay algo, es algo que tú sabes que te aleja de Dios. No sé, una envidia, una mentira, una desobediencia, ¿sí? Un enojo que hasta ahora, una falta de perdón. Y tú dices, pero no, tú no sabes lo que me han hecho. Yo no sé, Dios lo sabe. Y dice, saca todo lo que te aleja de Dios. Saca todo.
Es importante entender esta parte porque en esta versión me encanta cómo lo subraya. Todo lo que a Dios no le agrada. El punto es este, para volver a Dios, tengo que buscar las cosas que a Él le agradan. Tú no necesitas, escúchame con cuidado para que no haya un error de interpretación. No necesitas agradar a Dios, Dios te ama. Pero hay cosas que tú y yo a veces hacemos que a Dios no le agradan, las cosas que hacemos, no quienes somos. ¿Estamos? Entonces, lo que tú y yo tenemos que elevar nuestro nivel de conciencia es decir, ¿esto le agrada a Dios o no le agrada a Dios? Este enojo, esta mentira, esta ira, esta palabra que estoy soltando sobre otra persona o sobre mi propia vida, ¿le agrada a Dios o no le agrada a Dios? ¿Por qué? Porque es mi manera de volver a Dios, correr hacia Dios. ¿Mm? No es de una manera física, porque uno dice, pero ¿a dónde voy? ¿Dónde corro? No, volver a Dios es verificar si mi forma de vivir le agrada a Dios o no, mi forma, no yo. Dios me ama de una manera impresionante. ¿Ok? Segundo punto del capítulo 29. Si ustedes lo leen con cuidado, sacerdotes y levitas se consagraron. ¿Qué cosa significa? Se enfocaron en Dios, prepararon todo, volvieron a Él. Primero examinaron cómo estaban ellos y, como dice ritualmente, se purificaron. O sea, ¿qué significaría para mi día de hoy? Consagrarme, purificarme, concentrarme en Dios, buscarlo a Él de corazón, decirle, Señor, ¿sabes qué? Esta mañana voy a dedicar una buena porción de mi día porque quiero conectarme contigo. Quiero mejorar mi relación contigo. Yo me alejé sin darme cuenta. Estaba metido en mis cosas, estaba metido en mis asuntos y de pronto es allí donde tú descubres algo maravilloso que al separar ese tiempo, al buscar de Dios, estás corriendo hacia Él y te estás consagrando. O sea, te estás dedicando de una manera más exclusiva para Él. Pero no significa, que estás recontra en santidad, que no pecas, que no mientes. No, sino estás buscando intencionalmente a Dios. Y le estás hablando, no es una postura, no es una manera de hablar más santurrona, más santurrón, no, sino estoy buscando de Dios porque lo necesito. Cada mañana lo busco, donde quiera, estoy en la combi, estoy en el vehículo, estoy en el tren, estoy donde voy, estoy en mi bicicleta, estoy en mi skate, estoy, no sé en dónde te movilizas, pero tú dices, estoy aquí, pero siempre pienso en mi Señor y siempre le pido que me guíe en las acciones, en las palabras, en lo que estoy pensando. ¿Ok? No se trata de volverse religiosón y con un aspecto medio circunspecto. No, 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 para nada. Se trata más bien de ser una persona con una gracia que viene directamente del corazón de tu Padre Celestial. Miren, hay un aspecto importante en el versículo 18 al 30 de este capítulo 29. Vuelven a dedicar el templo, sacan los ídolos, sacan todas las cosas que impedían esa relación hermosa, armoniosa con Dios. Y de pronto voy a leer solamente una porción para que tú tengas una claridad en este concepto que se está enseñando acá en esta porción. Escucha esto. Luego fueron al palacio del rey Ezequías y le dijeron, ya terminamos de purificar el templo, incluyendo el altar de los sacrificios, la mesa de los panes y todos los utensilios. También hemos preparado y colocado ante el altar todos los utensilios que desechó el rey Ahaz cuando desobedeció a Dios. Al día siguiente, escucha esta parte fabulosa. Al día siguiente, muy temprano, el rey Ezequías reunió a los jefes más importantes de la ciudad y se fue con ellos al templo de Dios. Fíjate, llevaron como ofrenda 7 toros, 7 carneros, 7 corderos. También llevaron 7 cabritos para pedir perdón a Dios por los pecados de la familia del rey, por los pecados del pueblo de Judá y para hacer del templo un lugar aceptable para Dios. Fíjate, si sigues leyendo el versículo 22, y así lo hicieron los sacerdotes luego con la sangre de los animales, rociaron el altar, y sigue, 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 pero quiero que veas esto, versículo 29. Al terminar el rey, todos los que estaban con él también se arrodillaron y adoraron a Dios.
Entonces, versículo 30, Ezequías y los principales jefes del pueblo ordenaron a los ayudantes de los sacerdotes que le cantaran a Dios los salmos de David y del profeta Asaf. Ellos obedecieron y cantaron con mucha alegría y al final también se arrodillaron y adoraron a Dios. Parte de la dedicación del templo era llenar el templo de adoración, de alabanza, de gozo de Dios. ¿Cómo puedes correr hacia Dios? Dedica tu templo personal, llénalo de alabanza, llénalo de alegría. ¿Por qué? Cuando tú haces eso, viene la segunda parte, dedicación del pueblo. Ahora, escúchame esto. Alrededor tuyo hay muchas personas que pueden ser impactadas por Dios cuando tú dedicas tu templo personal. Cuando te vean alabando, adorando a Dios, aún en medio de las dificultades, cuando te vean agradeciéndole a Dios con alegría, aún en medio de tus problemas, ese pueblo va a estar impactado y ese pueblo tal vez también por el modelo que ven que tú corres hacia Dios, ellos también corran hacia Él. Porque dirán, si a Él o si a ella, Dios en medio de todo esto le da esa capacidad, yo también quiero eso para mí. Yo quiero ese poder tan maravilloso. Pero ¿cómo empieza? Y quiero que veas este versículo del capítulo 29, Segunda de Crónicas 29:11, en mi versión Nueva Traducción Viviente. Dice, hijos míos, no descuiden más sus responsabilidades. El Señor los ha elegido para que estén en su presencia. Uno, estar en su presencia. Dos, le sirvan. Tres, dirijan al pueblo la adoración. Y cuatro, presenten a Él sus ofrendas. Cuatro cosas. El Señor te eligió, el Señor me eligió para estar en su presencia, para servirle, para ayudar al pueblo a la adoración, para presentar a Él las ofrendas. Estar en su presencia, servirlo, dirigir al pueblo y presentar tu vida como una ofrenda. Muy bien, si te das cuenta, correr hacia Dios es muy puntual. Sí, buscar su presencia constantemente, servirlo a Él de muchas maneras, ayudar al pueblo para que también adore a Dios y llevar mi vida en ofrenda y reconocer que todo lo que soy y tengo le pertenece a Dios. Eso es correr hacia Dios, ¿ok? Entonces, teniendo claro esto, nos vamos al capítulo 30. En el capítulo 30, lo que vamos a encontrar es algo bien interesante. Recuerda, correr hacia Dios. Una vez que corro hacia Dios, voy a celebrar a Dios. El capítulo 30 tiene un aspecto muy, muy curioso y quiero que me prestes atención porque ocurre algo. Para celebrar a Dios no es improvisado. No es que, bueno, voy a ver qué hago. No, no, no. Si tú lees esta introducción del capítulo 30 en sus primeros versículos, vas a descubrir una preparación cuidadosa, meticulosa. Y fíjate, es súper interesante entender esto por una razón. Si tú descubres esto, ya entendiste la clave de todo lo que significa correr hacia Dios y celebrarlo. Escucha, dice, la fiesta de la Pascua no pudo celebrarse en el primer mes del año, como Dios lo había ordenado, porque no se habían preparado todos los sacerdotes que se necesitaban para ofrecer los sacrificios. Entonces el rey Ezequías consultó a los jefes más importantes y a toda la gente de Jerusalén para ver si les parecía bien celebrar la Pascua en el mes de Sib de ese año. Y todos estuvieron de acuerdo. Fíjate qué interesante. Prepararte significa ser consciente que es tan importante que tú dices, hey, no es el mejor momento, no estamos listos. Yo quiero celebrar a Dios de la mejor manera. Esa preparación te levanta tu nivel de atención y te permite estar muy consciente de algo. La preparación cuidadosa te lleva a una adoración sincera, porque la adoración sincera es acción. No es solamente levantar las manos y cantar, es acción, corregir caminos,
saber tomar decisiones que me acercan a Dios. Una adoración completa va más allá de los cantos que sí los necesitamos tú y yo. Sí necesitamos levantar nuestras manos, sí, 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 pero si lees este episodio del versículo 10 al 22, vas a descubrir que la oración en acción va más allá de solamente hacer eso, sino limpiar, hacer una preparación cuidadosa. Todo eso significa adorar, es acción, acción, ¿ok? Y esto es necesario por una razón. Mira, quiero que entiendas esto porque de lo contrario puedes equivocarte de extremo a extremo. En serio, puede pasarte una temporada. A mí me ha sucedido y tuve que ser muy consciente que no había leído bien las escrituras cuando el Señor me pedía algo de corazón. Y yo lo hacía usando mi razón. Escuchen esto. Si ustedes vuelven a obedecer a Dios, Él hará que sus enemigos dejen en libertad a los israelitas que fueron llevados prisioneros. Nuestro Dios es bueno y muy amoroso. Si lo buscan, no lo rechazarán. Escucha esto, ¿ya? Al oír este mensaje, la mayoría de la gente que se reía y se burlaba de los mensajeros, escucha, al oír este mensaje, la mayoría de la gente se reía y se burlaba de los mensajeros, aunque hubo algunos de la tribu de Aser, Manasés y Zabulón que sí se arrepintieron y fueron a Jerusalén. ¿Cuál es la adoración en acción? Arrepentirse. Arrepentirse, más allá de levantar las manos, que vendría a ser una suerte de burla de Dios, ¿no? Porque conoce nuestros corazones, decir, Señor, estoy tan mal que he venido porque necesito de ti y me arrepiento de todo lo malo que hice. Me arrepiento, Señor, y estoy aquí porque he venido a celebrarte con un corazón sincero. Me he preparado cuidadosamente, he limpiado todo mi caminar. Mira, Padre, estoy aquí, y mi templo necesita tu toque. He venido a adorarte de corazón. Me arrepiento, de verdad, me arrepiento de todo lo que he hecho, he pensado o he dicho. Adoración es acción. ¿Ok? Ahora, celebrar a Dios, además de tener esta preparación cuidadosa y esta adoración en acción, tiene que ser con una alegría sin límites, un gozo sincero. Sí, créeme que aquí hay un aspecto muy importante espiritual, espiritual. Eh, Tú me dirás, pero ¿cómo? Pero si estoy pasando una grave crisis, ¿cómo voy a tener alegría? Y quiero que prestes atención a esta lectura que te voy a hacer del capítulo 30 y voy a leerte el versículo 23 hacia adelante, una pequeña porción. Dice, y a toda la gente que se había reunido, Ezequías le regaló 1000 toros y 7000 ovejas. Lo mismo hicieron los principales jefes. Le regalaron al pueblo 1000 toros y 1000 ovejas. Muchísimos sacerdotes hicieron la ceremonia de preparación para servir a Dios. Era tanta la alegría de todos los que se habían reunido que decidieron seguir celebrando la fiesta otros 7 días. ¿De qué habla? La alegría de adorar es compartir. La alegría de adorar es, ¿sabes qué? Ser generoso. Sí, la alegría de adorar es que llega un momento que tú dices, nada traje, nada me voy a llevar, yo voy a ser generoso con lo que Dios me ha dado para que esa alegría sea parte de la alegría de todos. Mira, te cuento algo. En lo personal, celebrar a Dios para mí es compartir contigo esta palabra. Sí, para mí me causa mucha alegría poder compartir todo lo que Dios pone en mi corazón. Sabes, en medio de todas mis luchas, de mis problemas, mis tensiones, porque quiero que entiendas algo, jamás, por favor, ni por asomo se te ocurra pensar, ay, ¿quién como el pastor? Él debe tener todas las respuestas, él debe ser muy feliz, él debe estar sin problemas. Mira, te cuento algo. Hay situaciones a veces que a mí me estresan al punto de ir donde Dios, Señor, ¿qué hago? Te lo digo de verdad. Soy un ser humano. Hay situaciones que me ponen en un estrés impresionante y que tengo que ir corriendo a Dios y me preparo cuidadosamente, llevo en acción esa adoración y le digo, Señor, estoy a punto de estallar, pero vengo a adorarte de corazón. Y tengo palabras generosas para otros, aún para los que me ofenden. Sí, de verdad.
Y de pronto llega un momento y digo, uy, estoy metiendo la pata, me he equivocado en esto. Señor, ayúdame a corregir, porque quiero adorarte con un corazón totalmente agradecido y que nunca me quites ese deseo de ser generoso con todos. Y la primera muestra de generosidad, por ejemplo, en tu caso, tú dirás, no tengo mucho dinero. No, comparte la alegría de la palabra de Dios. Celebra a Dios, adorándole con su palabra, no solamente cantando. Estamos. Ahora, hay un aspecto que quiero destacar en este capítulo 30. Según de Crónicas 30, versículo 20 de la Nueva Versión Internacional, dice, y el Señor escuchó a Ezequías y perdonó al pueblo. Fíjate, qué curioso, porque si tú te das cuenta, ellos se acercaron y Ezequías tuvo el cuidado de celebrar con alegría, de acercarse a Dios, pero recuerda esto, tu templo necesita ser limpiado. Sí, preparación, limpieza, pero no de una manera, por favor, religiosona, donde tú dices, ay, no voy a pecar nunca más. No, sino preparación significa, Señor, aquí estoy. Me arrepiento de todo lo que tú conoces y te lo digo con nombre y apellido. Me arrepiento de esta palabra maldicha, de este pensamiento mal hecho, de esta acción que no debí de practicar. Te pido que me perdones. Me arrepiento, Padre, y aquí estoy. Es sincero, genuino, ¿no? Y Dios ya te perdonó, pero tú empiezas a restablecer tu relación con Dios de una manera maravillosa y como diríamos en el capítulo 29, corres hacia Dios, agradeciéndole, celebrándole, adorándole. Y Dios, mira, ya extendió su perdón desde la cruz Cristo Jesús. Lo que te hace es recordar. Y ese perdón tú ahora lo derramas sobre otros que todavía no lo conocen. Y es la gran oportunidad para que ellos los puedan conocer. Capítulo 31. Empezamos entonces, ya pasamos el capítulo 29, 30, adorar en orden. Recuerda, primero era correr hacia Dios, celebrarlo y ahora adorar. Celebrar, ahora adorar en orden. ¿Estamos? Entonces, aquí es bien interesante porque los primeros 10 versículos de este capítulo 31 te enseñan algo bien poderoso. Adoración y generosidad van juntos. Te repito, adoración y generosidad van juntos. Es poco probable que aquel que no es generoso pueda experimentar la gran bendición de adorar y ser bendecido en medio de eso. Adoración y generosidad van juntos, un principio espiritual. Yo adoro a Dios y mi corazón, sensible a la voz de Dios, es generoso. Su respuesta es generosidad. ¿Ok? Entonces, mira, solamente para que tengas una idea, estoy en el capítulo 31 y voy a leer los primeros versículos. Dice, cuando terminó la celebración, todos los israelitas fueron a las ciudades de Judá y a los territorios de las tribus de Benjamín, Efraín y Manasés y destrozaron las imágenes que la gente adoraba. También destruyeron las imágenes de la diosa Astarte y los pequeños templos de las colinas. No descansaron hasta acabar con todo eso. Luego regresaron a sus ciudades, cada uno a su hogar. Después Ezequías organizó en grupos a los sacerdotes y a sus ayudantes de acuerdo al turno y al trabajo que les tocaba hacer. Unos presentaban las ofrendas para agradar a Dios o para pedir perdón por los pecados, otros daban gracias y alababan a Dios y otros servían como vigilantes en las entradas del templo. Adoración para agradar a Dios, pedir perdón y había mucha gratitud. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, lean el versículo 3. En mi versión dice, el rey tomó de su propio ganado los animales para hacer los sacrificios que Dios ordena en su ley, las ofrendas de la mañana y de la tarde que se presentaban todos los días de la semana, las ofrendas de los sábados, las de cada mes y las que se ofrecen a Dios en la fiesta de cada año. Luego el rey pidió a la gente que vivía en Jerusalén que también diera ofrendas para que o sea, adoración y generosidad. El rey dio generosamente, enseñó al pueblo a dar generosamente. Entonces,
Adorar en orden es primero el liderazgo, primero tú y después los que te siguen. Acuérdate de eso. Adora a Dios. Sé generoso, sé generosa. Sé tú el ejemplo. No estamos hablando de cosas grandes en proporción material, sino corazones totalmente agradecidos, generosos. ¿Cómo yo sé que estás adorando? Cuando eres una persona generosa con tus pensamientos, con tus palabras y con tus prácticas. ¿Ok? Segundo, qué importante, hay una provisión. No solamente hay un orden para adorar, sino hay un orden en la provisión de Dios. Cuando leas estos episodios del versículo 11 al 15, vas a ver el orden de los sacerdotes, de los levitas, del pueblo. Tú te das cuenta de algo. Adorar en orden permite que haya orden en muchos aspectos de tu vida. Adoración y generosidad. Provisión ordenada por Dios. Y lo interesante, me encanta cuando leas este pasaje. Lo voy a leer, ¿sí? Solamente con fines didácticos, por decirlo de alguna manera, para que lo tengas súper claro. Voy a empezar del versículo 14. Dice, Coré, hijo de Inma de la tribu de Leví, tenía a su cargo la vigilancia de la entrada del templo y era el responsable de cuidar las ofrendas que la gente daba voluntariamente a Dios. Escucha esta parte, ¿ya? También se encargaba de repartirlas entre los sacerdotes y sus ayudantes. Coré tenía 6 ayudantes que con toda honradez repartían las ofrendas entre los sacerdotes y los ayudantes que vivían en las ciudades y campos de pastoreo del territorio de Judá. Los sacerdotes que recibían esa ayuda debían ser descendientes de Aarón y los ayudantes debían estar en la lista oficial de ayudantes al servicio de Dios. Estos eran los 6 ayudantes: Edén, Mijamín, Jesús, Semaías, Amarías, Secanías. La repartición se hacía de la siguiente manera. Y ahí ponían todo en un libro, estaba escrito, etcétera. ¿Saben por qué lo hacían? Porque era una manera de honrar a sacerdotes, a los ayudantes, a los levitas, a todos los que ayudaban a adorar en orden. Honra a los servidores. Sabes, aquí hago un pequeño paréntesis. Honra a los voluntarios de tu iglesia, donde quiera que vayas. Honralos, porque cuando los honras es una manera directa, escúchame con cuidado, cuando honras a los voluntarios, a los servidores que están en la iglesia, como voluntarios que no reciben un centavo. A mí, la verdad, es algo que siempre me ha conmovido, siempre. Corazones de personas que juntan su plata para el domingo estar temprano, algunos ahora en esta temporada de invierno de muy temprano, personas que ya son, incluso he visto bastantes adultos mayores cada domingo y lo hacen con un amor y una manera de adorar a Dios es honrando a los servidores de Él. Sí, sabes, es interesante cuando puedas, hazlo, te lo agradecería de todo corazón. Acércate y dile, gracias hermano, gracias hermana por servir. Gracias. No tienes la menor idea cómo puedes bendecir la vida de esa persona. Tal vez sea la única voz de gratitud y van a sentir el amor de Dios. Tal vez van a sentir hasta restauración de Dios con una sola palabra tuya de gratitud, porque honras a los servidores. Es una manera también de adorar a Dios, honrando a los que le sirven a Él. Recuerda. A mí me encanta entender esto porque no tener ya por sentado, bueno, ya pues ellos vienen, no tienen nada que hacer en su casa los domingos. No, es al revés. Hónralos para que tú también, recuerda esta ley, si tú honras, tú también serás honrada, honrado. Acuérdate de eso. Adora a Dios honrando a sus servidores. Muy bien. Según de Crónicas, en el capítulo 31 destacamos el versículo 21. En todo lo que hizo para el servicio del templo de Dios y en sus esfuerzos por seguir las leyes y los mandatos de Dios, Ezequías, escucha esta parte, me encanta, buscó a su Dios de todo corazón. ¿Cómo buscó a su Dios? De todo corazón. Ahora, acá hay un punto, ¿no?
quiero que medites, como yo suelo decir esto, mastícalo un poco, rumia un poquito, así como, perdóname la expresión, la vaca. Busca a tu Dios de todo corazón. Piensa, ¿qué significa eso para ti? No, no me he ido. Estoy esperando que te des una respuesta. ¿Qué significa para mí buscar a Dios de todo corazón? Piénsalo un instante, por favor. ¿Sabes por qué? Yo a veces me quedo pensando, ¿estoy buscando a Dios de todo corazón o lo estoy haciendo para cumplir con la religión? Porque segundo Crónicas 31:21 en esta versión de la Nueva Traducción Viviente me recuerda algo. En todo lo que hizo, en todo lo que hizo para el servicio del templo de Dios y en sus esfuerzos por seguir las leyes y los mandatos de Dios, por obedecer, Ezequías buscó a su Dios de todo corazón, porque según tu búsqueda será tu resultado. Según tu búsqueda será tu resultado. Cuando buscas a Dios de todo corazón, tendrás como resultado mucho éxito, mucho éxito. Mira, te soy bien transparente en este punto. Yo soy un testimonio vivo de cómo Dios me ha dado y me sigue dando y me dará mucho éxito. Te lo digo de corazón. Estoy totalmente agradecido a Dios. Donde quiera que voy, te lo digo abiertamente. Veo el amor de Dios y me rodea de éxito constantemente. Lo hizo ayer, lo está haciendo hoy y estoy seguro que lo hará siempre hasta que vaya a su presencia. Porque cuando buscas a Dios de todo corazón, no se trata de ser una persona, ay, media santurrona, con un aspecto de bondad, sino más bien una persona que reconoce quién es de verdad. Agradecido totalmente a Dios. Sí, yo estoy agradecido a Dios. Pero ¿sabes qué? Cuando me acerco a Dios reconozco algo que me has escuchado muchas veces y te lo voy a repetir hasta que te canses. Nada traje, nada me voy a llevar. Todo lo que soy y tengo es gracias a ti, Señor. Y me acerco a ti en mi total fragilidad, mostrándote, Señor, de corazón cómo soy. Me duelen algunas cosas que hice o que dejé de hacer, pero aquí estoy, Padre, porque jamás me voy a ir de ti. Y fíjate, ahí por fin vas a entender con más precisión y claridad por qué David, a pesar de, seguía recibiendo bendición de Dios. ¿Por qué Abraham, a pesar de sus mentiras y de sus tretas, seguía recibiendo bendición de Dios? ¿Por qué Isaac y Jacob, en medio de todas sus luchas e imperfecciones, seguían recibiendo bendición de Dios? Porque buscaban a Dios, a su Dios, de todo corazón. No se trata, recuerda, entonces yo estoy limpiecito, por fin puedo acercarme a Dios, de ninguna manera. Porque hay un punto que este capítulo 32 quería llegar acá, porque esta es la parte más sabrosa de este episodio. Prepárate. Bueno, y prepárate para la batalla. Mira, hay un aspecto sustantivo en esta sesión, muy importante, ¿ok? Si tú no cambias intencionalmente corriendo hacia Dios, si tú no cambias y dejas que la vida te arrastre, la vida jamás te va a arrastrar hacia Dios. Escúchame con cuidado, te lo repito despacio. La vida, el estado natural de tu ser, jamás, jamás te va a llevar hacia Dios. El estado natural de tu ser y de mi ser siempre me lleva lejos de Dios. Es como una corriente, sí, una corriente que todo el mundo le gusta seguir, dejarse llevar por la moda, por la onda,
por las costumbres, las tradiciones. Uno se deja llevar, ¿ok? Ser cristiano, tú eres cristiana porque has tenido un llamado de Dios. Dios entró en tu vida, según de Corintios 5:17, de modo que si uno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Según de Corintios 5:17, palabra del Señor, ¿ok? Pero hay una lucha constante en mí, en ti, porque si yo no cambio, el cambio natural me lleva hacia el mundo, me lleva hacia lejos de Dios. Es lo que ocurre. Y de pronto cuando me doy cuenta y volteo, miro hacia mis costados, digo, ¿dónde estoy? ¿Cómo caí aquí? Y es que fue lento, una canción, una práctica, un pensamiento, un caminar lejos de Dios, pero por entretenerme, no quise hacer nada malo y de pronto estoy lejos de Dios, sin darme cuenta, hablando de una manera que no es palabra de Dios, pensando de una manera que no son pensamientos de Dios y practicando cosas que jamás Dios me convocó a practicar. Y por eso que tienes que prepararte para la batalla. Sí, la batalla no es, y préstame mucha atención, por eso te digo, este es el capítulo más sabroso de estos, todos son fabulosos, pero recuerda, si tú no cambias intencionalmente, el cambio natural te va a llevar lejos de Dios. Ese es el principio, ¿ok? Entonces, ¿cómo es que uno se prepara para la batalla? ¿Cómo debe pasar esto en tu vida y en mi vida? Y te confieso que este episodio, el capítulo 32, te va a dar ese sentido de prestar mucha atención. Si tú lees con cuidado estos primeros versículos del capítulo 32, vas a descubrir algo bien, bien interesante, ¿sí? Solamente te voy a leer para que tengas contexto. Dice, según de Crónicas 32 y el versículo 1 hacia adelante. Después de que Ezequías hizo todo esto, con lo que demostró su obediencia y fidelidad a Dios, vino Sennacherib, rey de Asiria, o sea, vino un rey de Asiria muy malo, e invadió el territorio de Judá, y aunque las ciudades tenían murallas, las rodeó para conquistarlas. Cuando Ezequías se dio cuenta de que Sennacherib había decidido atacar también a Jerusalén, reunió a los principales jefes del pueblo y a sus soldados más valientes, y les propuso tapar los pozos que estaban fuera de la ciudad. De esa manera, los asirios no tendrían agua para beber. Todos estuvieron de acuerdo en hacerlo. Y de inmediato reunieron a mucha gente para tapar todos los pozos y cortar el paso del río que cruzaba la ciudad. Así cuando el rey de Asiria llegara, no tendría suficiente agua. Cuando Ezequías cobró ánimo y mandó reparar la muralla de la ciudad, construyó torres sobre ella y también edificó otra muralla exterior. Además, fortaleció el relleno de tierra del lado oeste de la ciudad de David y fabricó gran cantidad de lanzas y escudos. Ahí paro. ¿Cómo se preparó este rey? Mira, recuerda, venía Sennacherib y venía a atacar a este pueblo. Ya pasaron la voz y llegó las noticias y hay que preparar el terreno. ¿Cómo preparas tu terreno? ¿Cómo preparo mi terreno? Y fíjate, escúchame con cuidado porque esta es maravillosa, esta figura que es un símil, que es es algo similar a, ¿ok? Ah, le cortó el agua al enemigo, le cortó el agua al enemigo. Te doy un poquito de trasfondo. Si tú y yo dejamos de beber agua durante 3 días, empezamos a tener problemas en los riñones. ¿Ok? Agua, agua. Tú puedes hacer huelga de hambre de todos los sólidos, pero de líquido, dice la ciencia que al tercer día el cuerpo empieza a sufrir problemas y más adelante empieza a tener crisis. Ok, ahí paramos. ¿Y cuál es el punto acá? Le cortó el agua al enemigo, evitó darle agua al enemigo. Mira, acá hay un aspecto fundamental. ¿Le estás dando agua al enemigo? ¿Estás permitiendo
Que momentos de tu vida, manantiales hermosos que Dios ha puesto en ti, sean aprovechados por el enemigo para influenciarte, para drenarte, para quitarte fuerzas. Ah, Me ponía a pensar en esto y mira, lo voy a decir algo muy sincero, muy serio, dicho sea de paso. Si acá hay hombres, te va a ayudar mucho a esto. El hombre tiene muchas tentaciones, igual que la mujer, nada más que las formas en que el enemigo ataca son diferentes. Hombres y mujeres tenemos muchas tentaciones, muchas, muchas, muchas. Envidia, chisme, mentira, engaño, exageración, muchas tentaciones. Las más generales, las más específicas a cada sexo también. Sí, aparte de lo general, el chisme y la mentira, etcétera, cada uno de nosotros, hombres y mujeres, tenemos tentaciones muy particulares. Sí, sí. Luchas que a veces en privado uno tiene que, si no se prepara para la batalla, te va a arrastrar de todas maneras. De todas maneras. Entonces tienes que preparar tu mente, tienes que preparar tu corazón. eh, yo, por ejemplo, soy muy cuidadoso para preparar mi corazón y mi mente. Me cuesta mucho trabajo. Soy de la persona, por ejemplo, si tú eres fuerte, está bien. Gracias a Dios por tu vida, ¿ok? Pero yo, por ejemplo, evito escuchar noticieros diarios. No me interesa, las noticias son las mismas. El día que pase algo súper importante me voy a enterar por las redes de todas maneras o alguien me va a preguntar. Y cuando viene una noticia rara, aquí mi familia lo saben, yo contrasto, inmediatamente busco una fuente confiable. ¿Ok? ¿Por qué? Porque me cuido de mi mente. Mi mente tiene un defecto. Lo malo lo convierte en terrorífico, lo terrorífico lo convierte en catastrófico, lo catastrófico lo convierte en un cataclismo. Mientras tanto me estreso, me enfermo y trato de disimular, pero en eso hay personas que me preguntan, les cuento. Me dice, Pastor, usted siempre para alegre, ¿no? Siempre lo veo sonriente. Y la verdad que sí, pero es un ejercicio diario, créeme, es un ejercicio diario, tengo que hacerlo. ¿Por qué razón? Porque el mundo está lleno de maldad, el mundo está lleno de cosas raras. Pero mira, pero la vida es linda, la vida, como diría en una película, la vida es bella, créeme, cuando aprendes a vivir tu vida en la mano de Dios, disfrutando todo lo que Dios tiene para ti, empiezas a ver la vida de una manera maravillosa. Ves a la gente hasta, la gente fea la ves bonita, la gente mala parece buena, pero no es una fantasía, sino que has preparado tu territorio y no le das agua al enemigo. Y me cuesta trabajo, te confieso, me cuesta trabajo porque mi familia me conoce, mi esposa, mis hijos me conocen, yo pienso muy rápido, tengo una mente bradypsis, ¿no? Y no creas que sea para lo bueno. La mente, igual que la tuya, por si acaso te dice, ay, pastor, qué mente cochina, tú también la tienes, así que tranquilo, tranquila, no te emociones. Y de pronto yo digo, caray, ¿por qué me voy para ese rincón? ¿Por qué no me voy para el rincón bueno? Y esa es la batalla que tengo que hacer. Entonces preparo mi territorio, evito darle agua al enemigo. Entonces, si tú pudieras acceder a mi teléfono, te vas a reír. Escucho meditaciones de la palabra, escucho cosas para la salud, veo, por ejemplo, videos que me relajan, que me permiten concentrarme, me permiten elevar mi nivel de seguridad en Dios, de no estar escuchando las cosas locas del mundo, que ya para qué. O sea, yo no sé si saldrá el presidente X, si ganará el presidente Y, yo sé que mi Dios está en el trono. Yo sé que mi Dios está por encima de ello. Yo sé que la palabra dice que Él quita y pone reyes, que da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Entonces eso me da firmeza y seguridad. No estoy insensible, ¿me entiendes? Sino todo lo contrario. Soy muy consciente. Incluso hay hermanos que yo amo, hermanos queridos, muy queridos por mí, ¿ah? Que a veces veo que postean cosas raras y como los amo, les escribo en el interno. Si estás allí, tú eres consciente de que lo hago. Y yo le digo, hey, sí, sí, son unos malos los de tal sitio, pero recuerda que la maldad está en ambos sitios. Y el único que está ganando esta guerra es el enemigo, porque él está disfrutando de la muerte de ambos bandos. Sí, sí, yo sé que hay mucha maldad en tal país, pero históricamente ha habido maldad desde Caín y Abel.
Sí, sí, yo sé que está avanzando esta corriente extraña, pero nada nuevo en el ser humano desde Sodoma y Gomorra que fue graficado de una manera muy clara. Está con el humano, pero Dios está por encima y cuando llega el punto en que Dios dice hasta aquí, hasta ahí será. Entonces, prepara tu territorio, no le des agua al enemigo. Pero claro, yo te entiendo, y en serio, créeme que te entiendo. No, no lo tomes como juicio, ¿ah? O sea, no quisiera que tú digas, ay, pastor ha dicho que entonces ya no veo nada, no veo. No, 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 te digo nada más que es mi estrategia porque yo me preparo para la batalla, porque yo soy débil. Por eso digo, si tú eres más fuerte, está bien, no hay problema, es tu manera, ok, pero yo conozco mi fragilidad, yo conozco mi debilidad, yo conozco que a veces soy soberbio más de las veces que yo quisiera y que algunas personas que me rodean quisieran ver en mí. Y tengo que estar trabajando, porque el día que no lo trabajo sale ese monstruo que en Romanos 7 Pablo lo dice de una manera fabulosa cuando dice, caray, miserable de mí, lo que no quiero hacer eso hago y lo bueno que quiero hacer no hago. ¿Hasta cuándo? Y felizmente pone, pero doy gracias a Cristo Jesús. Y empieza Romanos 8 de una manera triunfal, ¿te acuerdas? Que dice, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahora, pero tienes que prepararte para la batalla, porque si no te preparas para la batalla, no preparas tu territorio y le das agua al enemigo, al final el enemigo te derrota con tu propia agua. ¿Qué es tu agua? Tus pensamientos. ¿Por dónde entra? Cuando tú le das tu agua, le das tu tiempo, tu atención. Y de repente, ¿no? Por eso te lo digo sinceramente, parece medio exagerado, pero por ejemplo, me gustan algunas películas, pero soy muy cuidadoso de momentos porque lamentablemente las películas contemporáneas tienen momentos bien, bien calientes que le llaman en el inglés y que uno tiene que ser muy atento a eso para rápidamente obviarlos o asegurarse que no hay ese tipo de escenas, qué sé yo. Pero los contenidos a veces son muy interesantes, pero desafortunadamente uno tiene que estar atento a eso. Entonces, en mi familia se ríen a veces porque yo veo algunas películas graciosas, más que todo comedias, cosas que me hagan reír, cosas que me hagan pensar positivo de la gente y hasta burlarme de mí mismo, ¿ok? Preparo el territorio, no le doy agua al enemigo, ¿ok? Prepara tu territorio. Este rey dijo, hay que cerrarle el agua al enemigo para que por lo menos no lo ayudemos en la batalla. ¿Ok? Entonces, número uno, tú no le das agua al enemigo para que él se vaya de tu territorio. Segundo, prepara al pueblo alrededor tuyo. Me encanta en este episodio cómo tú ves el capítulo 32, van y les enseñan al pueblo cómo tienen que pararse, porque viene el enemigo y les habla en su idioma. Léelo, por favor. Es sorprendente. El enemigo aprende lo que tú hablas para hablarte lo que a ti te gusta oír. Sí, mira esto, es interesante. Escucha esto, ¿ah? Versículo 9. Mientras Sennacherib, rey de Asiria, atacaba con todas sus tropas la ciudad de Laquis, envió mensajeros a Jerusalén para que dieran este mensaje a Ezequiel y a toda la gente de Judá. ¿Cómo pueden estar tan tranquilos? Los tengo rodeados con mi ejército. ¿A qué se atienen? ¿No será que Ezequías los ha engañado al decirles que su Dios los librará de mi poder? Lo único que Ezequías hará es matarlos de hambre y de sed. ¿No cometió Ezequías el error de quitar los altares donde adoraban a Dios? ¿No fue él quien les ordenó que solamente lo adoraran en un altar? ¿Acaso no se han enterado de lo que yo y mis antepasados hemos hecho con todas las naciones? Ningún Dios ha podido detenernos. ¿Qué les hace pensar que su Dios podrá hacerlo si ninguno de esos dioses pudo librar a su pueblo de mi poder? Mucho menos podrá hacerlo el Dios de ustedes. No se dejen engañar por Ezequías. Escucha el versículo 16 si quieres saber dónde está. Dice, esto y muchos insultos más lanzaron los mensajeros del rey de Asiria contra Dios y contra sus servidores Ezequías. Los insultaban a gritos y en el idioma de Judá, y en el idioma de Judá, en el idioma de Judá. No me he rayado, te lo estoy repitiendo para que te quede claro.
a gritos en el idioma de Judá para meterles miedo a los que estaban en la muralla de Jerusalén. Pensaban que así sería más fácil conquistar la ciudad. Escucha, además Sennacherib escribió cartas en las que también insultaba al Dios de Israel. En ellas decía de los dioses de las demás naciones no pudieron liberarlos de mi poder, mucho menos podrá el Dios de Ezequías librar a su pueblo. Versículo 19. Sennacherib y sus mensajeros pensaban que Dios era como los dioses de las naciones de la tierra que son fabricados por los hombres. Escucha, versículo 20. Ante esta situación, el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, clamaron a Dios y le pidieron ayuda. En respuesta, Dios envió un ángel que mató a los valientes soldados y jefes del ejército del rey de Asiria. A Sennacherib no le quedó más remedio que regresar a su país lleno de vergüenza. Y cuando entró al templo de su Dios, sus propios hijos lo mataron. Mira, hay un aspecto importante en esto. Preparar tu territorio, ya lo entendiste. ¿Sí? Ahora, preparar al pueblo. Este rey fue muy sabio, porque él se preparó, dijo, no les demos agua, pero si lees todo el episodio del versículo 9 hacia adelante, vas a descubrir que los preparó al pueblo, les mandó también mensajeros, no los oigan, no los escuchen, y el enemigo les habló en su propio idioma, en su lenguaje para mentirles y alejarlos de Dios. El enemigo, ¿sabes qué? Lo único que él puede hacer contigo y conmigo es alejarnos de Dios, porque cuando estamos lejos de Dios, no Dios, nosotros sentimos su ausencia, pero Dios nunca está ausente. Pero nos alejamos de Dios con nuestra manera de pensar y de pronto dice, voy a preparar no dándole agua, no dándoles mis pensamientos. Escucha esto con cuidado, préstame atención, por favor. No voy a darle agua al enemigo, no voy a permitir que pensamientos negativos entren a mi mente. Entonces busca las fuentes por donde entra el pensamiento negativo. Una película, una canción, una lectura impropia, no sé, un grupo de amigos que más hablan malas palabras o, no sé, chismean o dicen cosas. Tú lo sabes mejor que yo. Segundo, prepara al pueblo. ¿Qué significa? El enemigo le va a hablar a tu gente, a tus amigos, a tu círculo, a tu familia, a tu pareja, a quien quiera que sea. Le va a hablar. Y no le va a hablar lo mejor. Le va a hablar palabras de destrucción, de miedo, de pánico. Ahora mira, hay un aspecto muy interesante, muy interesante. Si tú eres un asiduo, una persona que constantemente entra a las redes, vas a descubrir que de vez en cuando, de cuando en vez, sobre todo en estas redes complicadas donde hay mensajes cortitos, siempre hablan de desgracia, de muerte de la guerra de acá, de la guerra de allá, cuándo votarán al presidente X, ojalá que no salga Y, y si va a pasar esto, y si va a pasar aquello, y tú te llenas de angustia. Y tú te llenas de ansiedad. Y tú te llenas de, cuando pudieras llenar ese espacio diciendo, mira, lo que pase o no pase, va a pasar, pero Dios está al control. Si sale X, Dios está al control. Si sale Y, Dios está al control. Si sale Y, que era mi favorito, Él no va a salvar a la humanidad ni al mundo. Si sale Y y no sale mi favorito, Él no va a destruir a la humanidad ni al mundo. Va a hacer daño, va a fastidiar. O el otro va a querer hacer lo bueno y no se lo van a permitir, o lo va a hacer parcialmente. Hay un presidente de Centroamérica que me llama la atención, ¿sí? Me llama la atención, pero yo estoy muy claro en algo. Ese pueblo no debiera depositar su esperanza en ese hombre. No porque sea malo, está haciendo cosas buenas, está haciendo cambios buenos, reformas buenas. Incluso él se declara un hombre que ama y sigue a Dios, lo cual me parece muy bueno. Pero yo sé que es un ser humano como tú, como yo. Y no lo conozco personalmente, sincero, como no conozco personalmente a algunos de ustedes también en la red, aquí en las plataformas, pero sí me conozco a mí. Y yo soy un ser humano con muchos temas no resueltos. Tengo ambiciones que tengo que traer a Dios.
Tengo problemas que tengo que traer a Dios. Tengo situaciones que Dios está trabajando en mí. Tengo luchas que Dios sabe. Y por lo tanto, no confío en mí y corro siempre hacia Dios. ¿Qué te hace pensar que yo puedo confiar en otro ser humano como yo? Sí puedo amar a las personas y amo a las personas, te soy sincero, los amo, pero me mantengo a distancia de aquellas personas que eventualmente pueden hacerme daño a mí o a los míos, o que pueden ser mala influencia. Sí, de verdad, aun cuando son familiares míos. ¿Por qué? Porque esa sí es mi responsabilidad, no darle agua al enemigo. Y sí, tú me dices, pero si son tus familiares, oro por ellos, oro para que el Señor toque sus corazones, pero me mantengo lo suficientemente cerca para que no le hagan daño a los míos y a mí. Preparo a mi pueblo. Sí, no juzgo, no critico, pero digo, bueno, es tu manera, pero estate alerta, porque por allí puede, sin darte cuenta, entrar. Pero si tú tienes la fortaleza para resistirlo, está bien, yo no tengo esa fortaleza. Me conozco muy bien, ¿ok? Entonces, ese es preparar al pueblo. Tercero, es bien emocionante que prepararte para la batalla no solamente es no darle agua al enemigo, preparando tu territorio, reforzando tus paredes, tus muros, preparando tu vida, sino ayudarle a tu pueblo a prepararse también, dándole el testimonio no de, mira que yo soy santa, yo soy santo, yo soy mejor que tú, yo ya no peco hace una semana. No, no, eso no. ¿Sabes cómo es? Cuando tú dices, mira, yo me preparo porque soy tan frágil y tan débil, y yo no creo que seas más fuerte, te recomiendo que lo hagas. Te recomiendo que refuerces tu vida, te recomiendo que te acerques más a Dios. Te recomiendo que cuando tienes una lucha de fe, corras hacia Dios. Cuando tienes un problema, una enfermedad, corre hacia Dios. Voy a recordar la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Preparo al pueblo, pero prepara también tu corazón. Va a llegar un momento en que te vas a sentir tan segura, tan seguro, tan firme, tan bien, que te vas a olvidar de Dios. Es triste, puedes leerlo con bastante tranquilidad, todo el episodio completo, como ya sabes, no leo todo por razones de tiempo, tenemos un tiempo limitado, bueno, pero limitado. Escucha esto, versículo 24. En esos días, Ezequías se puso tan enfermo que estaba a punto de morirse. Sin embargo, le pidió a Dios que lo sanara y Dios le dio una señal de que así lo haría. Este episodio también está registrado en Reyes, si quieres leerlo, pero vamos de frente acá. Dice, pero Ezequías, escucha esta parte, ya lo sanó Dios, ya le dio una extensión de vida, ¿ok? Pero Ezequías fue tan orgulloso que no le dio gracias a Dios por su ayuda. ¡Wow! Oye, pero ¿cómo? Si lo ayudó con el rey de Asiria, lo venció, Dios envió un ángel, es para vivir agradecido toda tu vida. No, tú y yo nos olvidamos, en una semana nos olvidamos la bondad de Dios, el milagro que hizo, y ya lo tomamos como común, ¿ok? Escucha esto, pero Ezequías fue tan orgulloso que no le dio gracias a Dios por su ayuda. Entonces Dios se enojó tanto que decidió castigar a Ezequías y también a todos los de Judá y de Jerusalén. Sin embargo, escucha esta parte es muy bonita. Ezequías y los que vivían en Jerusalén se arrepintieron de su orgullo. Así, mientras Ezequías estuvo con vida, Dios dejó en paz a los habitantes de Judá y Jerusalén. Te repito. Sin embargo, versículo 26, Ezequías y los que vivían en Jerusalén se arrepintieron de su orgullo. Así, mientras Ezequías estuvo con vida, Dios dejó en paz a los habitantes de Jerusalén. Me encanta cómo un corazón rendido a Dios hace que corriendo vuelva a Él. Pero ¿cómo vuelves a Él? Preparas tu territorio, preparas al pueblo, preparas tu corazón, porque tu corazón y mi corazón es bien engañoso, te cuento. Bien engañoso, bien mentiroso es tu corazón. Te hace sentir cosas que no son verdad, tanto para meterte miedo como para generarte una expectativa falsa, que puede sembrar una maldad y que no vas a cosechar maldad.
¿Estamos? Entonces, entendiendo que mi corazón es el primer traidor, es el primero que tengo que trabajar. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque de todas maneras, mi corazón me va a traicionar en un momento determinado si no me preparo para la batalla. Esto tienes que tenerlo bien claro, porque sí o sí va a suceder. ¿Por qué? Versículo 31 al 33. Lo vamos a leer. Necesito que tengas claridad. Versículo 31, capítulo 32 de Segunda de Crónicas. En cierta ocasión, los líderes de Babilonia enviaron gente para averiguar lo que había pasado con Ezequías y la señal que Dios le había dado. Entonces Dios dejó que Ezequías atendiera ese asunto por sí mismo, pues quería saber si lo respetaba y obedecía. La historia es muy triste, no voy a entrar en detalle, solamente si quieres búscalo en Segunda de Reyes también, está allí. Resulta ser de que Ezequías le muestra todos sus tesoros a estos babilónicos, a estos babilonios, perdón, y caray que fue terrible porque después ellos fueron por los tesoros, invadieron y terminaron más adelante, lo veremos la próxima semana, cautivos, cautivos. Mira, pues tienes que entender algo. O te preparas para la batalla, ¿sí? O la derrota y la destrucción es el camino. Ahora, claro, suena medio dramático, ¿no? Y tú dices, ah, caray, qué miedo. No, no, no. Si yo sé, ejemplo, ahora me he quedado así vestido porque había salido temprano y hacía frío por mi zona y resulta ser que, ¿por qué me protegí? Porque si no me protejo termino resfriado, como varios que he visto en la iglesia, y termino con, no sé, resfrío, bronquitis, lo que sea. Y tengo que cuidarme constantemente. Me abrigo, me preparo. ¿Estamos? No es que salgo asustado, ay, ¿cuándo se va el invierno? Qué terrible, qué temor. No, digo, bueno, está lloviendo, está garuando, estoy hablando muy temprano en la mañana, por si acaso, ahora está mejor el día, por lo que estoy viendo de mi ventana, y yo me quedo pensando y digo, si no me preparo, voy a terminar mal. Ahora yo te estoy dando el mismo consejo. Es como, yo soy, aquí en Perú se llama CENAMI, Servicio Nacional de Meteorología. ¿Ok? Entonces es como que yo te estoy informando, te digo, mira, va a llover, va a haber humedad de tanto, entonces prepárate, sal abrigado. Y tú me dices, ay, pero ¿por qué me mete miedo? No, te estoy informando lo que viene hacia adelante. Ahora tú toma tu decisión. Ahora, en este capítulo 32, la historia de este rey te demuestra algo. El enemigo que viene, viene, siempre. Y no para tenerle miedo, sino es como decir, el invierno que viene, viene. Entonces prepárate para el frío, ¿sí? Pero compras ropa abrigada, sacas tus chompas, te pones todos los polares, etc., etc. Prepara tu territorio, no le des agua al enemigo. Prepara tu pueblo, prepara tu corazón, porque es el primero que te va a traicionar. Va a entrar la soberbia, va a entrar el orgullo. Vas a decir, ay, qué bien me preparé, que hasta ahora el enemigo no puede conmigo, ¿no? No, ahí empieza tu derrota y prepara tu reacción porque vas a creer que el enemigo ya fue derrotado cuando tienes que ser consciente que el enemigo, mientras caminemos por esta tierra, jamás va a abandonar la única tarea que quiere hacer en tu vida. ¿Sabes? El enemigo no puede, y te lo voy a subrayar, lo dice la palabra, separarte de Cristo Jesús. No puede, pero sí puede hacerte una vida miserable mientras transitas por la tierra. Sí, y de pronto cuando vayas a la presencia del Señor, volteas y miras y dices, pero ¿por qué le escuché al enemigo? Si esto me esperaba, debí de confiar más en Dios y no mirar las dificultades que sí las tenías, no mirar los problemas que sí existían, no mirar todo lo que me pasó que sí ocurrió de verdad, pero no voy a hacer un caldo de cultivo para creerle al enemigo. Voy a preparar mi territorio, preparar mi pueblo, preparar mi corazón y preparar mi reacción porque el enemigo a la primera que le dé espacio me va a traicionar. Prepárate para la batalla. Si tú no guías el cambio en tu vida,
El cambio te va a llevar naturalmente lejos de Dios. Te lo estoy subrayando varias veces. Un cambio que restaura tu vida es un cambio que tú diriges de manera muy clara, muy intencional. Tú lideras tu vida hacia Dios, no el pastor, no el líder de tu grupo pequeño, no el ministro, no el apóstol, no sé qué nombre tenga tu iglesia. Eres tú, nada más que tú, quien lidera tu vida hacia Dios, escuchando la palabra, escuchando un mensaje, atendiendo de repente un podcast, pero qué bonito que habla uno, qué bonito que habla el otro. Sí, a mí también me gusta escuchar podcast cristiano, pero más allá de lo que hablan, asegúrate que eso te dirige hacia Dios, no hacia esa persona que está hablando. Ay, qué chévere que habla, no, sino, oye, esto me ha hecho reflexionar, tengo que acercarme más a Dios, voy a preparar mi territorio, estoy escuchando más. Mira, incluso te cuento, ¿ya? A veces escucho algunos podcasts bien interesantes que me hacen ver mis propios defectos al ver los defectos de esta persona. En serio, te digo de verdad, de corazón. Y digo, wow, esta persona es un poco soberbia. Señor, igual soy yo. A veces me olvido. Ay, Padre, gracias por advertirme. Y voy a orar por este hermano, esta hermana, esta persona tan simpático, pero que ya se volvió soberbio. Y no vaya a caer en lo mismo, Padre, ayúdame. Voy a orar por él, por ella. Voy a interceder para que tú moldees su corazón. ¿Me entiendes? Pero cuesta, cuesta, porque mi reacción a veces es soberbia. Entonces, volviendo al principio, esta sesión tiene un versículo que me gusta aquí al final. Segunda de Crónicas, capítulo 32 y el versículo 26, nueva traducción viviente. Entonces Ezequías se humilló y se arrepintió de su soberbia junto con el pueblo de Jerusalén. De modo que el enojo del Señor no cayó sobre ellos durante la vida de Ezequías. Me encanta toda esa porción. Tú puedes liderar la casa, tú puedes liderar tu vida, la vida de tu familia, siendo un hijo de Dios, una hija de Dios, un padre de familia, un abuelito, una abuelita, una tía, una sobrina, un sobrino, un hijo. No importa el rol que te toque, tú puedes liderar a ese pueblo cuando te humilles y te arrepientas con un corazón que a veces por alguna razón se desvía y ayudas durante tu vida a muchas personas, a mucho pueblo. Sí, yo sé que no es fácil porque es una batalla y por eso que tienes que prepararte para la batalla. ¿Y cómo te preparas para la batalla? Y esto es para tu semana y para tu vida. Toma nota. Primero, ¿cuál es mi principal responsabilidad? Elevar mi nivel de liderazgo personal, mi atención a darme cuenta de algo. O yo lidero el cambio corriendo hacia Dios, o el cambio natural me arrastra lejos de Dios. Esa es mi principal responsabilidad. Y el cambio ocurre de una manera muy subrepticia, muy así como dirían los más jóvenes, caleta, escondida. De repente detrás de una promoción, detrás de un trabajo que conseguí, detrás de un gran negocio que estoy haciendo y sin darme cuenta muy sutilmente me empiezo a alejar de Dios. Por eso que tengo que preparar mi terreno, pero mi principal responsabilidad es liderar mi cambio corriendo siempre hacia Dios cada mañana de mi vida. Segundo, vive alegre, vive adorando. Que por más que enfrentes dificultades, luchas, que las vamos a enfrentar, prepárate adorando a Dios con alegría. Recuerda, siempre me encanta el episodio de Hechos 16, donde Pablo estaba con Silas y estaban adorando ahí en la prisión y se rompieron, vino un gran terremoto, se rompieron, dice, las cadenas y se abrió todo y de pronto el carcelero quiso matarse, ¿no? Y él dijo, no, 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 no te hagas daño. Y de pronto descubren algo todos los presidiarios que estaban con ellos. ¿Qué hacía que tuvieran tanto gozo si estaban latigados, golpeados, humillados, vejados? ¿Cómo hacían para vivir con alegría? Vivían adorando, vivían adorando. Dice que cantaban himnos, vivían adorando. Tercero, adora y celebra a Dios siempre, siempre. En las buenas, siempre. En las malas, siempre. En las que no pasa nada, siempre. Cuarto, prepara tu mente, prepara tu corazón y ponte en acción. Tu mente.
Piensa lo mejor, no lo peor, pero no te llenes, no le des agua al enemigo. ¿Estamos? Segundo, prepara tu corazón. La soberbia, el orgullo es lo primero que llena los corazones humanos para alejarte de Dios, para correr lejos de Dios. Entonces, así como tu mente no le da agua a Satanás, guarda tu corazón y llévalo hacia Dios, humildemente. ¿Estamos? Y toma acción. No, porque a veces dicen, sí, sí, pastor, qué lindo, qué bonito. No, toma acción. En las pequeñas cosas, toma acción para que no se conviertan en grandes situaciones a enfrentar. Un pequeño pensamiento, una pequeña palabra, una pequeña práctica. Empieza con hábitos buenos pequeños. La palabra de Dios te ayuda para ello diariamente. Prepara mente, corazón y acción. Y por último, recárgate constantemente. Cada mañana, cada día, tienes que correr hacia Dios. Sí, 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 no hay otra. Porque de lo contrario, el cambio natural te va a llevar lejos de Dios. Cada día, cada mañana tienes que decir, a lo largo de este día voy a agradecer a Dios, voy a adorarlo, voy a vivir con alegría, voy a proponerme sonreír, aunque a veces no haya motivos para ello. ¿Por qué? Porque no le voy a dar ningún espacio al enemigo para estar en quejabanza, sino voy a estar en alabanza, en alegría. Tercero, siempre voy a celebrar a mi Dios, lo voy a adorar en todo lo que haga, con todo lo que soy, por lo pequeño que me da, por lo grande que me da, por los buenos momentos y por los malos momentos, no porque voy a adorar y celebrar los malos momentos, sino voy a adorar y celebrar a Dios en medio de los malos momentos porque Él adereza una mesa delante de mis enemigos. Él me está preparando eso. Prepara tu mente, tu corazón y acción. Recárgate constantemente. No le des espacio, no le des agua al enemigo. No permitas que la soberbia y el orgullo entre en tu corazón. Manténlo humilde. Sé agradecido, sé generosa, sé generoso. Ponte en acción. No solamente lo pienses, hazlo de alguna manera. Tú me dices, pero no tengo mucho para dar, pastor. Mira, una pequeña palabra, un buen pensamiento respecto a tus hermanos, aunque no se lo merezcan, estás recargándote de manera constante. Hoy día, yo te decía al inicio que para mí me gustó mucho esta sesión. Y la idea es que esta sesión te dice algo, prepárate para la batalla y recárgate constantemente, cada día. Si no lo haces, el cambio natural te va a arrastrar, te va a llevar lejos de Dios. Sabes, hoy día en Crónicas, según de Crónicas, sábado 17 de agosto, para mí es un honor poder compartir toda esta bella enseñanza contigo. Pero más de ello va a ser que lo pongas en práctica, porque ahí vas a ver los buenos resultados, la victoria que Dios tiene para ti y la batalla que va a ser diaria, va a ser más llevadera con la fuerza de tu Dios, en el poder de su palabra. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, yo te doy gracias, Padre, por todo lo que tú haces en nuestra vida. Y Señor, que estemos preparándonos constantemente. No queremos que el enemigo, Señor, nos arrastre. No queremos que nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras prácticas nos lleven lejos de ti, sino todo lo contrario. Padre bueno, bendigo a cada una de mis hermanas y hermanos que están atendiendo esta reunión. En el nombre de Jesús, todos decimos amén, amén y amén.